Representante Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y todos los oyentes. Bueno, estamos muy pendientes de saber si lo que ha pasado en el Congreso hasta ahora con la reforma tributaria es una discusión ecuánime y profunda sobre los múltiples temas y las grandes inquietudes que esa reforma suscita, o si lo que hay de por medio es una especie de aplanadora que va a resolver en las próximas horas el tema. ¿Cuál es la visión que usted tiene y qué pasó ayer en el Congreso sobre el particular doctor Oscar Darío Pérez? Pues doctor Londoño, la visión que tengo es la segunda, digamos la segunda parte de lo que usted menciona. Es una aplanadora con unas mayorías absolutamente demoledoras, donde no priman argumentos, sino decisiones que han tomado el gobierno y esas mayorías. Nosotros hicimos una presentación fluida, profunda, soportada en cifras, en evidencias, en aspectos macroeconómicos, tanto internos como externos, de una ponencia negativa que pues no mereció ningún apoyo por parte de los congresistas que estaban presentes. Por supuesto que nosotros sí creemos que tiene un apoyo enorme en las calles, en las personas que ven y siguen estos temas. Tenemos un apoyo, o al menos unas muestras de estar de acuerdo con nosotros de muchísimas personas en el país, no solamente de empresarios, de consumidores, de ahorradores, de expertos, de academia. O sea, ese medio país que no votó por el doctor Petro, yo creo que sí entenderá y entiende ese esfuerzo grande que estamos haciendo. Una oposición respetuosa pero contundente, clara, manifiesta realmente de las inconveniencias de este proyecto, y del proyecto realmente pues se han hecho modificaciones, nadie podrá desconocerlas, desde el proyecto inicial hasta el que salió ayer en el primer debate. Pero bueno, como usted me pregunta cómo veo las cosas las veo en la dirección de que se va a aprobar lo que el gobierno quiere, lo que el gobierno decide. No hay flexibilidad en muchos temas. De 25 billones dice que se pasó a 22, que en el segundo y tercer año puede llegarse a 25, y que realmente pues en los instrumentos de lucha contra la evasión se puede llegar hasta los 50 billones, desconociendo los enormes riesgos que tenemos al frente en un año 2023 lleno de recesiones, lleno de interrogantes en materia de crecimiento económico. Nosotros ya vamos para un crecimiento económico del 0.7% al 1.5%, después de haber crecido el año pasado al 10.7% y este año muy posiblemente cerca del 10 o 12%. Entonces ahí sí tenemos este año cerca del 7 o 8%, esos son los pronósticos, pero realmente la aplanadora no permite ver esas cosas, avisorar esas cosas, esos riesgos, que con esta reforma se le pone un freno de mano al crecimiento económico. Y cuando no hay crecimiento económico y cuando se ahuyenta la inversión, pues las consecuencias son devastadoras en generación de empleo, en pérdida de empleos, en disminución de capacidad de consumo de los colombianos, disminución del ahorro, y todo eso es fatal. El mejor subsidio, la mejor política social es el empleo y el crecimiento económico, pero eso no lo quisieron entender y se aprobó ayer una reforma tributaria que además tiene unas perlas bastante complicadas que enseguida se las explico. Bueno, doctor Oscar Darío, usted habló en un par de ocasiones de los ahorradores que suponemos desaparecen porque al que ahorro lo castigan con el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es lo más contradictorio que puede haber con el espíritu de ahorro, que es la clave de la inversión. Y vamos para un crecimiento económico sencillamente catastrófico. ¿Qué hacer con los ahorradores y qué hacer con ese tal impuesto al patrimonio
que le dice a la gente consuma, desaparezca sus bienes, no los tenga, porque si no aquí estoy yo para quitarle una parte de lo que usted tiene y una parte fundamental, ¿no es cierto? Pues sí, así es. El impuesto de patrimonio es un impuesto absolutamente antitécnico, que lo tienen todavía algunas economías bastante rezagadas. El impuesto al patrimonio que se aprobó ayer tiene 3 componentes. El primero, patrimonios de 0 a 3.000 millones de pesos, patrimonio líquido, pagan una tarifa de 0%, es decir, no hay impuesto. Patrimonios de 3.000 a 5.000 millones tienen una tarifa del 0.5%, para que quede claro, por ciento. Pueden restar de esa base gravable la casa de habitación hasta por 500 millones de pesos. Patrimonios de 5.000 a 10.000 millones de pesos, el 1%. El 1% es el 10 por mil, pues para que lo quedamos claros. Y de más de 10.000 millones de pesos, la tarifa es el 1.5%. Es decir, una persona en 10 años le ha entregado al Estado vía impuestos como si fueran los únicos impuestos, pues como que si no hubiera impuesto de renta, IVA, impuesto de industria y comercio, predial, como si no hubiera más impuestos, le ha entregado el 15% de su patrimonio. Entonces, eso fue lo que se aprobó ayer en materia de este impuesto, pero no solamente es eso, sino cómo se calcula el valor del patrimonio. Y en el valor del patrimonio se estaba discutiendo aprobarlo con valores intrínsecos, es decir, actualizando sus valores superlativamente. Entonces no solamente es la creación de un impuesto con una tarifa alta y con una base gravable alta. ¿Eso en qué termina? Termina en un frondoso impuesto. Algunos lo califican que es una especie de confiscación, otros dicen que realmente es la forma de gravar a los más ricos, porque esa fue la narrativa que se inventaron de que esta es una reforma para los más ricos, y graduaron de ricos ahí al que se gana 10 millones de pesos o más, y no han considerado de que los alimentos procesados no los consumen los ricos, y que las bebidas azucaradas tampoco las consumen los ricos, y que los plásticos de un solo uso tampoco los consumen los ricos. Entonces el discurso da para todo. Entonces esto es, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, esta reforma tributaria nos va a hacer iguales y va a mejorar el coeficiente de Gini, porque esos son los aspectos o las justificaciones que emplean con esa narrativa de odio de que hay que diferenciar muy bien que a los ricos hay que acabarlos porque ellos no comparten sus riquezas, cuando ignorando un principio elemental de la economía, doctor Londoño, usted que es un experto en esas materias, que no hay nada que vuele más rápido que los capitales. Esos sí vuelan y trascienden las fronteras con una tecla, con una transferencia. Así que yo creo que están equivocados. El año entrante es un año invadido por recesiones en el resto del mundo, con estanflaciones, que eso es un término más delicado, porque estamos en el medio de una inflación enorme, gigantesca, no solamente por causas internas, también tiene causas externas, pero con las causas internas tenemos una devaluación ya del 11.44%, nos preparamos para un salario mínimo, yo no sé de qué porcentaje, del 15 o al 20%, no sé. Entonces, desconociendo eso, que en una época donde el crecimiento económico sea bajo o sea negativo, y donde entremos en recesión con alta inflación, ese sí es el cóctel molotov peor para cualquier sociedad, pero sobre todo para los pobres. Pero esos fundamentos de la economía no les importan, porque con las mayorías aplastan cualquier argumento en contrario. De manera que estuvimos lejos de una discusión profunda y seria sobre estos temas que son esenciales. Y esa proyección del crecimiento para el año entrante es sencillamente catastrófica, doctor Oscar Darío.
Sí, sí. Total, total. Y Es el Banco de la catastrófica. República. Sí, por supuesto, pues es que cuando usted crece al punto 7, ahora, nada raro sería que un crecimiento pueda resultar negativo, porque todavía sigue el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, todavía sigue ese tema de la transición energética. Aquí estamos paralizando la exploración de gas, de petróleo, gas, y eso sí es una cosa imperdonable. Es que se les olvida que las cifras nacionales se alimentan, se nutren de la exportación de petróleo y carbón en un altísimo porcentaje. Vea una cifra, año 2022, las exportaciones de petróleo van a ser 58 billones. Son 24 billones más que el año 2021, doctor Londoño. Y el carbón cerca de 10 billones adicionales. ¿Con qué vamos a reemplazar eso? Entonces, esta es una política totalmente incomprensible. O sea, lo que más divisas me da, cierro la exploración. Que dice que porque vamos a descarbonizar la economía, pues sí, hacia allá tiende el mundo, pero todavía pasarán 3, 4, 5 décadas y el mundo consumiendo combustibles fósiles. Las nuevas formas de energía, la eólica, la solar, están en proceso, en investigación todavía. El mundo produce el 3% de la energía que consume de esas nuevas energías. O sea que nosotros nosotros no impactamos el calentamiento global. Colombia es minúsculo en lo que aporta. Es más, aportamos más oxígeno que CO2 con nuestra Amazonía, hasta que los narcotraficantes nos la dejen, pues, porque eso sí pueden deforestar, ellos no tienen ningún tipo de inconvenientes, ningún tipo de reproches, porque ya pues ellos están adquiriendo la categoría de héroes. Entonces, esto es una cosa totalmente contradictoria. Lo que nos da los recursos, vamos a acabarlo. Y después a la economía, al empresario, al trabajador, a los mismos de siempre, venga, saquémosle otros 22 billones de pesos. Es decir, esto no tiene un fundamento técnico distinto a tener la narrativa que le dije al principio de que es una reforma para agravar a los ricos. ¿Cómo le parece, pues, si quedamos en el 0.7% de crecimiento, que es hambre? Por Hambre, supuesto, eso se traduce en hambre. así Así de es. fácil. No, pues doctor Londoño, es que mire, estudios muy serios apuntan a que la pobreza, el factor predominante para disminuir la pobreza es el crecimiento económico. Más o menos se ha estudiado, lo dijo el doctor Jairo Núñez, que cuando entre el año 2003 y 2017 los factores preponderantes para la disminución de la pobreza en un 74% fue el crecimiento económico. El otro 26% está en educación y focalización del gasto público. Se equivocan los gobiernos que creen que la pobreza se acaba a punta de transferencias monetarias. Están equivocados. Están equivocados, gravemente equivocados, peligrosamente equivocados. Pues tremenda noticia, doctor Oscar Darío Pérez. Hubiéramos amanecido mucho más tranquilos si usted nos dijera: esto se está discutiendo a fondo, se están oyendo argumentos y se está trabajando en el sentido del desarrollo económico. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. ¿Quiere paz? Tenga desarrollo económico. ¿Quiere miseria? ¿Quiere guerra? Entonces trabaje contra el desarrollo económico y tendrá todas esas cosas. Y sobre el petróleo y el gas ya el doctor Francisco José Lloret habló del tema y se lo dijo al gobierno: se va a acabar la autosuficiencia de Colombia en petróleo y en gas. ¡Qué horror! Bueno, doctor Así Oscar es, doctor Darío. Londoño, es que mire usted, todo es contradictorio. Ayer sale el presidente de la República a anunciar un posible impuesto a las remesas de capitales golondrina. Nosotros necesitamos las inversiones de los capitales golondrina y de los capitales que se van a quedar más tiempo. ¿Con qué financiamos nuestros déficits gemelos? El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y el déficit fiscal, si no es con inversión, con inversionistas. ¿Quién compra los CDT de nosotros? Pues los capitales extranjeros en su gran mayoría y los fondos de pensiones. Y queremos atacar a los unos y a los otros.
Entonces, ¿cuál es la política del futuro? Y en esta reforma aprobada ayer hay una cantidad de cosas que la gente no ha dimensionado. Mire, por ejemplo, los bancos de alimentos, los que tienen la curia, los que tienen las diferentes iglesias, las diferentes ONG, seriamente lesionados, porque a un señor desde un escritorio le dio por ponerle talanqueras a las donaciones que hacen los contribuyentes. Para un contribuyente de un banco de alimentos de esos, que le puede dar productos perecederos que estén próximos a vencerse, o que le puede dar excedentes de inventarios que tengan frutas, en verduras, en granos, en cárnicos, en lácteos, pues como al donárselos le toca pagar el IVA como si lo hubiera vendido, entonces simplemente a esa persona le es más rentable incinerarlos que darse a los bancos de alimentos, porque a un burócrata desde un escritorio le dio por pensar que eso era así, y también ponerle límites a las donaciones, que hasta el 5%, era el 3%, al 5% es lo único que se puede donar. Usted puede donar más, pero le reconocen tributariamente el 5%. Entonces, ayer me escribían de los bancos de alimentos, puede generar hambre para más de 1 millón de colombianos que hoy son atendidos por esos bancos de alimentos. Eso lo aprueban con una facilidad, y aprueban con una facilidad es que la creación de un impuesto mínimo del 15%. O sea, ninguna empresa en Colombia puede tributar, puede dar un impuesto, digámoslo, una tasa efectiva de tributación menos del 15%. Si da menos del 15%, entonces hay que ajustarla al 15%. O sea, por decreto, pues aquí estamos diciendo cuáles son las utilidades de las empresas. Los seguros de vida, doctor Londoño. Una persona que hoy fallezca y tenga un seguro de vida, los primeras 12.500 VT, que eso es una suma muy importante, son, no sé, 38.000, son 600 millones o 700, no pagan ganancia ocasional. No, aquí la bajaron, que a partir de 123 millones de pesos, todo lo que tenga un seguro de vida tiene que pagarle una ganancia ocasional al gobierno. ¿Pero por qué? ¿Es que el que se murió acaso tiene al gobierno como uno de sus herederos? Entonces, eso también se aprobó ayer. Y una cantidad de cosas con relación a lo de, por ejemplo, el tema de que se creó una sobretasa a las generadoras de hidroeléctricas, las que generan energía limpia en Colombia. Venga, yo les aplico un 3% de sobretasa, y la sobretasa para la industria extractiva, el petróleo, el carbón, no reconocimiento de las regalías. Ayer se aprobaron una cantidad de cosas enormes que la gente no ha digerido o no entiende. Yo he escuchado con mucha atención a los empresarios, a FENALCO, a la ANDI, con unas preocupaciones enormes, preocupaciones de país, pero no, aquí hay oídos sordos a eso, porque la narrativa, vuelvo y repito, la narrativa es: Colombia es un país desigual, Colombia tiene mucha pobreza, Colombia tiene alto déficit fiscal, alto porcentaje de endeudamiento en su deuda pública, desconociendo que acabamos de pasar una pandemia horrorosa. No la consideran como un hecho absolutamente demoledor de las economías del mundo, no solamente la de Colombia. No, pero la narrativa es que los ricos paguen más, que los ricos, y yo analizo los estudios que hace la ANDI, y somos una de las tarifas más altas de tributación combinada, empresa y accionista, de América Latina y de los países de la OCDE. Ay, María, por Dios. Bueno, nos queda pendiente el temita del café. A ver si en eso siquiera se logró. Ese ya se logró, doctor Londoño. Se logró el reconocimiento del 40% de la mano de obra del café. Bueno. No era de otro, no podía ser de otra manera, porque es que un cafetero no puede coger pues a un trabajador temporal como si fuera pues con NIT, con toda la información tributaria, y por eso esa presunción del 40% se logró, gracias a Dios y gracias a la tarea de varios, incluyendo al Centro Democrático. Como decimos los campesinos, algo caliente que nos entre al cuerpo. Qué cosa, por Dios. Doctor Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por hacerle al país estas revelaciones y por enfrentar lo que se viene. Ese crecimiento del 0.7,
le pone a uno los nervios de punta. Doctor Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Un saludo muy especial, doctor. Un londoño y un saludo para todos los oyentes. Bueno, queridos amigos, lo que está pasando en el Consejo de Medellín. ¿Qué sucede? ¿Por qué la alcaldía de Medellín no vende las acciones que tiene en UNE? ¿Qué está sucediendo?